domingo la presidenta ha promulgado la ley de postergación de las elecciones, y ya confirmando que estos comicios se realizarían el próximo 6 de septiembre. Pero bueno, en estas prácticamente 48 horas ha habido un montón de repercusiones. Otras de las que vamos a escuchar es a continuación la de don Jorge Quiroga, que es el candidato a la presidencia por la Alianza Libre 21. Don Jorge, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Miriam. Un gusto estar contigo, como siempre, aquí en Bolivisión. A ver, se promulga el domingo, sin embargo, las cosas comienzan ya a dar otra imagen y otra realidad ya desde el día de ayer. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Con la misma inquietud, con el mismo ánimo para las elecciones, o es que hay algo que está faltando? No, lo principal es que la gente está bajo una angustia enorme, toda la población, por el incremento del coronavirus, sufriendo por lo que está pasando por la economía y obviamente consternados porque ante una crisis sanitaria con crisis económica existe una ingobernabilidad enorme, pugnas entre ejecutivo y legislativo, pugnas dentro del poder judicial, descoordinación entre estamentos nacional, regional, local en el momento y en una situación tan compleja cuando más coordinación y más cooperación debería existir. Estamos en esto, Miriam, y no hay que olvidarlo jamás, por el fraude de Evo Morales del 20 de octubre. Eso llevó a que, como él pidió, como el MAS votó en el Congreso, se anule el fraude, se convoque nuevas elecciones, se recomponga el Tribunal Electoral. Pasamos a 3 de mayo. Llegó el coronavirus. Hubo reuniones 3 veces. Mi posición siempre fue la misma. Privilegiar la vida, que es el derecho constitucional supremo sobre todos los otros derechos ante esta pandemia, y permitir que el Tribunal Electoral cuente con la flexibilidad, Miriam, de fijar la fecha en función a la evolución de la pandemia, pero claramente no tengo la fuerza ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo, no tengo ningún control, más bien no son amigos por allá, y se acordó en el mes de abril, si recuerdas, 6 de septiembre. Eso fue un acuerdo en base a estudios que presentaron autoridades sanitarias. Llegó pataleta Evo Morales y caprichosamente impuso anticipar al 2 de agosto. Se ha vuelto al tema del 6 de septiembre. Como dije en el Tribunal Electoral, Dios y el coronavirus determinarán si se puede o no se puede, y por eso he planteado esta mañana que, conscientes de que bajo esta promulgación habría que reactivar el cronograma electoral el 23 de julio, y ojo, que los primeros afectados van a ser decenas de miles, centenares de miles de jurados electorales que no pueden hacer lo que estamos haciendo tú y yo por Skype o por Zoom, claro, o por manera digital, y tienen que estar allá y no queremos que nadie arriesgue la vida. Y ojalá juntémonos el 15 de julio para evaluar ya 3 semanas con organizaciones internacionales, expertos sanitarios, el Ejecutivo, Legislativo, todos los interesados, para evaluar la viabilidad de forma tal de que veamos cómo evoluciona, porque hay gente que dice al gobierno prorroguista. Yo quisiera pensar que las proyecciones cambian, y en gran medida, Miriam, cambian porque no se está haciendo testeo, no hay suficientes pruebas, además de las carencias de unidades de terapia intensiva. El ministro Cruz dijo que el pico llegaba en mayo, Navajas dijo que era fines de mayo a junio, las actuales autoridades dijeron que era a fines de julio, ahora que es 13 de septiembre, vaya uno a saber. Pero creo que se debe buscar un entendimiento de gobernabilidad, no solo sobre la fecha, sino sobre el contar con recursos para combatir la pandemia y atender la crisis, que están trancados en medio de una pugna institucional furibunda. Ese es un gran problema, porque usted ya lo ha mencionado, no tenemos las pruebas necesarias. A esto hay que añadirle que ya los pocos hospitales que se han denominado COVID están colapsados. No es cierto, no hay más hospitales. Desde el principio yo creo que no ha habido una buena política para que se pueda dar una atención y seguridad al paciente boliviano en todo sentido. Y por otro lado, el hecho de que la gente tiene miedo, eso también es verdad. No le van a atender, llama uno al CEDES, no le atienden, no hay las pruebas, no tienen cómo medicarse tampoco. Estamos viendo ya casos de personas que están muriendo en sus casas o muriendo en las calles, algo que no hubiéramos querido ver, pero desgraciadamente ya es una realidad. En esta reunión que usted está proponiendo, don Jorge, para el próximo 15 de julio, ¿cuál sería la idea o la recomendación que usted haría? Porque hoy el presidente del tribunal ha dicho votar sería como ir al banco a hacer un trámite. Discrepo absolutamente con la descripción de que es ir al banco. El banco venía funcionando hace años, funcionan, tienen buenas oficinas,
Tienen, si usted ha ido, buenos sistemas de desinfección y atención, no son como los jurados. Creo que no, la comparación no cabe, pero más allá de eso, ¿qué es mi preocupación? Y partamos de lo grande, Miriam, la ingobernabilidad que está bajo la cual estamos. Es parecida a la de la UDP, con los poderes en pugna. Hoy día han cambiado, han declarado falta de confianza y no sé qué invento a la presidenta del Poder Judicial, cambiando de presidente como cambiar de camisa. Yo no sé quién es el director del CEDES en La Paz, ya no sé quién es el alcalde de Cochabamba. Hay descoordinación a niveles subnacionales, entre los poderes, entre instituciones. ¿Y quién gana? No gana el MAS, no gana Demócratas, pierde Bolivia, pierde la salud del pueblo y pierde la economía del país. Y se tiene que tener un entendimiento mínimo para atender la parte sanitaria y la parte económica, entendiendo que no se ha dado respuestas adecuadas hasta ahora. Es verdad, 14 años de abandono sanitario del MAS, que prefirió gastar recursos en elefantes azules, aviones, palacios y museos. Es verdad que la pandemia es inesperada, pero en la cuarentena, si tú veías los indicadores de marzo, abril, mayo, el pueblo boliviano cumplió mejor que otros en Sudamérica con quedarse en casa, 70 a 90% de reducción de presencia ciudadana en lugares públicos. El Estado no cumplió con las pruebas y los test, con equipos de protección personal y con unidades de terapia intensiva, porque la cuarentena tenía que servir para fortalecer la capacidad de atención. No se ve eso, y lo que tú describes son escenas desgarradoras, gente que fallece en la calle, que no hay espacio en los hospitales, que están en la clínica, pero en medio de eso destaca una enfermera en bicicleta contra el agua de la inundación en Santa Cruz, Mariluz Salazar. Qué lindo ejemplo, algo que levanta el espíritu, qué abnegación sanitaria, qué compromiso con el cumplimiento del deber en medio del dolor. Hay que reconocer que es una escena que nos conmueve positivamente el corazón. Exactamente, pero también hay otros temas de los cuales no tenemos que olvidarnos ni descuidarnos mucho tiempo más, ¿no es cierto? El tema de la economía, eso no nos va a permitir esperar siquiera una semana más. Estamos realmente al filo del aguante en muchas familias bolivianas. Y después se nos viene el post-pandemia, el post-COVID, por así decirlo, más que pandemia, post-COVID. ¿Qué vamos a hacer de aquí unos 2-3 meses para levantar la economía del país? Mira, Miriam, yo en enero en tu programa planteé que el país, por el desfalco económico del MAS, porque expiró el contrato del gas, requería un programa de cooperación internacional de 7.000 millones de dólares para garantizar la estabilidad, fortalecer el sistema financiero, evitar sobresaltos cambiarios, preservar los empleos. Lo dije, lo ratifico, ahora creo que todo el mundo ya lo comprende, porque a ese desfalco del MAS, que se farreó el gas, expiró el contrato con Brasil, hablamos de que la renovación no fue la adecuada, se suma la recesión del coronavirus. Yo estoy seguro que un próximo gobierno tenemos una propuesta clara y con capacidad, credibilidad, y si tenemos la oportunidad, vamos a dar las respuestas con un programa de cooperación grande, proyectando a la Bolivia del futuro, corazón verde digital, más digitalizado que nunca va a estar el mundo. Por eso planteamos esto ya en enero, con las baterías de litio que se manufacturen acá, con los títulos de acciones de empresas distribuidos al pueblo. Hay una propuesta muy concreta, muy clara, que va a ayudar. Pero estoy consciente, Miriam, que faltan por lo menos 5 meses, si no más, porque el coronavirus decidirá exactamente qué pasa con la fecha electoral, para que llegue un nuevo gobierno con legitimidad. Esa legitimidad sí requiere participación ciudadana y observación electoral, y no podemos estar sujetos a la crisis y a la psicosis. Y lo que más se requiere en este momento, Miriam, es llegar a ese nuevo gobierno preservando la mayor cantidad de empleos, salvando al pequeño, mediano empresario, a la peluquera, al albañil, al gremialista, al transportista, al hotelero, al de restaurantes, al del café, que están sufriendo en la parte económica, como las familias estamos sufriendo todas en la parte sanitaria. Y eso es imposible si de forma criminal el Congreso anoche dice no hay tarjetas de crédito. Todos los gobiernos en todos los países, en todos los lugares del mundo, Miriam, están haciendo inyecciones extraordinarias de recursos. Estados Unidos imprime dólares, el Banco Central imprime euros, Japón, China en sus monedas. Pues en América Latina requerimos la cooperación de esta envergadura que he planteado, pero ahora por lo menos un programa de cerca de 1.000 millones de dólares, redirigiendo créditos y saldos por desembolsar externos, haciendo swaps, intercambios de activos externos a través de la CAF. Hay una serie de cosas que hemos planteado, pero que necesitan que el Congreso apruebe, y no lo que hizo ayer, prohibir
captar cooperación para enfrentar el coronavirus sanitaria y económicamente. Perfecto. Ha hablado usted de lo que está haciendo Estados Unidos. Están imprimiendo ellos dólares y están cada día inyectando ese dinero a su economía. ¿Eso se puede hacer en la nuestra? No, la diferencia de un país que tiene su propia moneda y que es la moneda de reserva del mundo, 3/4 partes de las transacciones del mundo se realizan en dólares, más de 2/3 partes de toda la liquidez planetaria se acumula en dólares. El privilegio de poder tener eso o tener euros. Un país como Argentina o Brasil que empieza a hacer eso lo lleva a la inflación y puede tener sobresaltos cambiarios. Se requiere una inyección de recursos. Hemos planteado un programa claro, contundente para el próximo gobierno, pero ¿cómo llegamos allá? Hay una emergencia ahora para salvar las pequeñas y medianas empresas, para comprar sin corrupción y no del Ministerio de Energía comprando respiradores y estas tropelías que estamos viendo. Se requiere encima eso más, ¿no? Tenemos ese problema más. Claro, mire, y eso genera desconfianza, pero hay que buscar un entendimiento. Yo he propuesto y exhorto a la Iglesia, a Naciones Unidas, a la Unión Europea, comunidad internacional, que ayuden a acercar a las partes. Nos ayudaron en noviembre y diciembre, yo estaba allá, se los agradezco, se los reconozco siempre, para regenerar la democracia después del fraude. Pues ahora que nos ayuden a tener un entendimiento mínimo, porque si no destrabamos esta ingobernabilidad, Miriam, y si no hay una inyección de recursos, hemos propuesto varias formas de hacerlo, pero si el Congreso dice como anoche, prohibido captar cooperación o préstamos para atender la emergencia sanitaria o preservar empleos o atender la economía, nos van a llevar al desastre. Esa pugna, créame, que no va a ganar a ninguno de los dos, y por eso se necesita un espacio de gobernabilidad para ver todos los temas. Hay militares cuya carrera está siendo postergada, agresiones a través de leyes que se hacen en contra de la policía. Esta medida de ayer que dice que no se puede recurrir al crédito, cuando Evo Morales nos endeudaba con la CAMSE para que su novia se lleve obras, nos endeudaban con Brasil para hacer carreteras con el Lava-Jato brasileño al doble de precio, que destruían un parque y afectaban a indígenas. No podemos seguir en esta línea porque, Miriam, de lo contrario, un próximo gobierno puede tener apabullante votación, un buen programa, pero programas de salvataje un ser humano puede hacer. De resurrección, cuando todo ha periclitado, tendríamos que pedir que venga Dios a salvar a Bolivia. Ojalá que Dios ilumine los corazones de la gente que está en pugna y que la comunidad internacional nos ayude para solucionar todos estos temas, incluyendo el análisis de la viabilidad del cronograma electoral cuando estemos cerca de volver a arrancar. A ver, a propósito del tema, a propósito de esta propuesta que usted tiene de que se puedan reunir el próximo 15 de julio, el señor Camacho ha sido muy contundente en su propuesta, ¿no? Él también no está de acuerdo con que se realicen las elecciones mientras no salvemos la situación del coronavirus. ¿Usted va a hablar con él? ¿Usted lo va a invitar personalmente? Mire, yo no ando publicando ni diciendo con quién hablo, con quién no hablo. Tomo contacto con muchos actores y también con gente de la comunidad internacional, porque reitero que, mire, aquí podemos los candidatos, aprecio enormemente a Luis Fernando Camacho. Si él no despertaba a Santa Cruz y no levantaba a esa región que estaba letargada, seguramente aquí podríamos haber seguido con Evo Morales. Yo agradezco a todos los que han participado y han apoyado a que tengamos democracia ahora. No la quiero perder, quiero hacer un proyecto para que el MAS no vuelva nunca más, pero también estoy consciente que hay una dificultad de unos meses, que si no la destrabamos, reitero que ya podemos estar con todos los hoteles, restaurantes, cafés, carpinterías, pequeñas y medianas empresas cerradas, con todo el mundo entregando su taxi, su bus. Tenemos que hacer un poco de salvataje ahora. Y yo, Miriam, en el Tribunal Electoral, en todas las reuniones que se tuvo, nuestra delegación y quien habla siempre planteó que se le dé flexibilidad al Tribunal Electoral para que fije la fecha y asuma la responsabilidad en base a cómo evoluciona la pandemia. Y fíjate que de los 7 integrantes fueron designados por el Ejecutivo, el Legislativo, por el Demócratas y el MAS. Yo a ninguno, pero doy fe de que van a hacer lo sensato y lo que les mande su conciencia para asegurarse de que podamos llevar adelante. Pero te reitero, este es uno de los temas de un impasse muy profundo de ingobernabilidad que está afectando la economía, las carreras militares, la cuestión sanitaria, que requiere ser destrabada por el bien del país, porque de lo contrario, te reitero, solo pierden la salud del pueblo y la economía nacional. Perdemos todos. Gracias por haber hablado con nosotros, don Jorge. Que le vaya muy bien. Gracias, Miriam. Bueno.